De la mañana hubo también un debate bastante grande que se disparó a partir de una frase de Miguel Ángel Pichetto, que estuvo con Guillermo Moreno. A mí esta versión de Guillermo Moreno gracioso me parece llamativa, francamente, porque es alguien que fue muy pernicioso para el país, para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que intervino el INDEC, causó mucho daño como funcionario público. Y ahora de repente es gracioso y es divertido. A los mismos sectores de la izquierda kirchnerista están redescubriendo a Guillermo Moreno como un personaje fantástico. Bueno, pero dicho esto, es una persona prepotente, violenta, muy maltratador, es una persona que, insisto, además intervino el INDEC, tuvimos durante años sin saber ni siquiera cuánto era la inflación ni la pobreza en la Argentina, pues se le había dado por intervenir el INDEC. Ahora hay un fallo de la justicia inglesa porque interviene el INDEC para bajar artificialmente la inflación, para pagar menos de un bono que estaba atado a la evolución de la inflación. Bueno, ahora le acaban de ganar un juicio a la Argentina. Bueno, no importa. Este personaje que ahora parece que a todo el mundo le parece gracioso, que es Guillermo Moreno, dialogaba de esta manera con Miguel Ángel Pichetto. Un punto de deterioro y de falta de creatividad, de pensamiento lateral en los líderes del peronismo, que no tuvieron claro que el mundo requería un capitalismo moderno, inteligente, donde construir. No hicimos minería, Guillermo, no hicimos minería. El ambientalismo de la izquierda es tonta. Esta izquierda boutique de la capital, del AMBA, de la República del AMBA, llevó hacia todo el país el rechazo a la minería como punto de desarrollo. Incluso nos cuesta a veces hacer también desarrollos de gasoductos, oleoductos. Bueno, lo que él planteaba, y de hecho uno de los 10 puntos del famoso acuerdo de mayo que propone Milei es que las provincias se comprometan a explotar sus recursos naturales. La discusión había estado también con Patricia Bullrich. Cuando se queja de falta de fondos Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, Patricia Bullrich le dice, en lugar de traer guanacos, ¿por qué no explotás la minería que tenés en Chubut? Es muy importante, si es una provincia que vive de la pesca, que vive del petróleo, que no vive de la minería porque, digamos, no se votó la ley y luego se echaron para atrás, pero podría vivir de la minería porque tiene una planicie. Un yacimiento de plata, un yacimiento, por ejemplo. Yacimiento de plata, y después tiene, digamos, desde la costa hasta la montaña, tiene todo tipo de minerales, todo tipo de minerales, y no vive nadie, hay nada más que 1 millón de guanacos. Bueno, a ver, Dani Stegner, vamos a charlar un poco de esta discusión que tiene varias aristas, ¿no? Respecto de el cuidado del medio ambiente y la explotación de recursos naturales, ¿cómo se coordina? A ver, vamos a poner un poquito de contexto. En los últimos años en Argentina hubo varios episodios de conflicto en torno a explotación de recursos naturales y ciertos yacimientos productivos. Bueno, sí, en torno a la explotación de recursos naturales por sus presuntos impactos ambientales. Vamos a hacer un revival de algunos de ellos. En el año 2020 hubo un famoso episodio con las granjas porcinas, las grandes granjas porcinas que iban a ser para exportar carne de cerdo a China. Sí. Que después al final eso nunca prosperó. Chancho de Dinamarca, chancho de Brasil, chancho de Estados Unidos, en la góndola. En ese momento China había tenido un gran problema con su producción porcina y estaba buscando proveedores y Argentina era uno de esos posibles. Bueno, había una famosa foto de Alberto Fernández con Liz Solari que decía, Liz Solari vegana, decía no al acuerdo porcino con China, y Alberto posando sobre una urna que tenía esa frase, y eso como que muchos decían terminó de matar ese acuerdo posible, que era un acuerdo donde los gobiernos estaban de Argentina y China estaban metidos, digamos. Hasta que Alberto Fernández metió a Liz Solari en su agenda pero fue al revés de lo que iba a su gobierno. Pero es cierto que ahí hubo... Este tipo viene a hablar de esto en este momento. Claro. Bueno, entonces, los chanchos con China. Los chanchos con China. Después hubo un conflicto importante por la minería en Mendoza en el 2019. A fines de 2019, Mendoza, que es una provincia que tiene restringida la minería, había sacado una ley para promoverla y hubo una pueblada y se volvió a marcha atrás. En el 2021 ocurrió algo parecido en Chubut. ¿Sí? Chubut sí, tuvo ese conflicto con Arcioni, que además hubo protestas muy violentas. Ahí se conoció mucho más eso porque se prendió fuego, le prendieron fuego, mejor dicho, la casa de gobierno en Rawson, en Chubut.
Mar del Plata, la famosa campaña de Greenpeace con la exacto. que salían 2 personas empetroladas del mar como alertando que si había explotación offshore en Mar del Plata iba a contaminar las playas, Exacto, ¿no? eso también 2021-2022 y también la de los salmones en Tierra del Fuego. Que se prohibió la explotación de salmones. Que se prohibió la salmonicultura también en 2021. Entonces, Que es cierto, yo ahí te escuché decir sobre los salmones, que no compro salmones yo, y hay una trucha salmonada que es argentina, que es mucho mejor Sí. y que es más barata. Pero es cierto que si importás salmones de Chile, pero prohibís la producción acá, es raro, porque raro, te gastás sí, la plata en importar. O sea, o consumís salmón o no consumís. la paradoja era algún lugar de sushi en Ushuaia que tenía me acuerdo, un cartel que al lado tenía un cartel que decía no la producción salmonera, pero el sushi, bueno, pero viene de Chile, que lo producen acá cerquita y Sí. bueno, entonces, ¿en qué Bueno, quedamos? uno podría decir protejo, sí, qué sé yo. Bueno. Pero bueno, más allá de eso, la discusión típica es promuevo actividades productivas que pueden generar empleo, generar riqueza y generar divisas versus los presuntos impactos ambientales que esas actividades pueden generar. Esa es la típica discusión sí, claro. que se da. La frase de Pichetto tiene que entenderse en ese contexto. Él ¿sí? dice que es la izquierda Boutique. Boutique. Él dice ¿no? la izquierda boutique de Cava. O sea que nosotros los porteños. Como que se fija la agenda desde Cava. Sí. Eso es para mí mover una caricatura, digamos. Si bien es cierto que las personas de izquierda en Cava tienden a ser sensibles o ante más eso. progreso Sí, con esa agenda. han adoptado esa agenda y generalmente la comentan mucho. Lo cierto es que la dinámica de los conflictos que generalmente se dan en las provincias se mueve mucho más por lo que ocurre en las provincias que por lo que ocurre en Cava. Mendoza, por ejemplo, tiene un tema con el agua y además vos tenés, esas provincias conviven producciones como los viñedos con estas otras explotaciones mineras donde empiezan a competir por los recursos y a preocuparse por la contaminación. O Bueno, sea, ahí hay una cosa, muchas veces en Mendoza, por ejemplo, que ahí sí el empresario del agro se opuso a la minería. Uno de los argumentos es el tema del agua, de la pasa en Río competencia por el Negro agua. con el valle de... En el caso de Mendoza hubo una preocupación por el uso del agua, que es una zona de estrés hídrico, pero también algo que no se dice tanto, muchas veces también por la competencia por la mano de obra. La minería paga sueldos muy altos, de los mejores de la economía, y el agro paga de los sueldos peores de la economía. Entonces eso... Yo estuve en Mendoza y hablé. Pasa en Neuquén. El sector petrolero se está llevando toda la mano de obra y, por ejemplo, tienen plantaciones de cerezas o de frutos rojos y no tienen mano de obra. Bueno, pero ahí la discusión es, páguenle más, diría Biden, el presidente de Estados Unidos, cuando se le decía, pay them more, decía. Ahí hay una discusión respecto a, el agro tiene, el agro, particularmente las economías regionales, tiene sueldos muy bajos y en general en trabajo informal, la minería tiene los sueldos más altos junto con el petróleo y todo en blanco. Entonces, esa discusión hay que ponerla también sobre la agenda y no es meramente un tema de agua. En el caso de Mendoza, por ejemplo, mirá San Juan, que es una provincia muy minera. Ahí también tiene actividad vitivinícola y la minería, ahí si las regalías que genera permiten a veces, si están bien gestionadas y si el Estado provincial puede captar algo más vía ciertos fideicomisos, hacer obras de infraestructura que permiten, por ejemplo, tender acueductos que permiten después mejorar el tema del agua. Sí, ahí tuviste unos derrames tremendos de la Barrick, ¿no? En San Juan. También el tema es, ¿no? El control. Sí, pero el impacto de eso, o sea, Sí. el impacto productivo y el impacto, digamos, ambiental de eso no fue como todo el mundo piensa. Vos sos pro desarrollo minero con sustentabilidad. Yo sí soy eso, pero digo, cualquier país desarrollado explota sus recursos naturales. Bueno, dicen que Brasil se salvó, el offshore le salvó la balanza energética, digamos, con el... Sí, pero digo, más allá de Brasil, vamos a países mucho más desarrollados que Brasil. Digo, Australia es el principal exportador de minerales del mundo. Canadá es el segundo exportador principal de minerales del mundo. Estados Unidos es una potencia también en la exportación de recursos naturales. Pero no son ejemplo de protección de medio ambiente. ¿Cómo que no? Australia, Canadá... Digamos, o sea... Estaba pensando en Estados Unidos, pero... Pero Australia, o sea, sí. Además, María, si un país es pobre porque no puede desarrollar sus riquezas, ¿dónde va a sacar los recursos para poder invertir en saneamiento ambiental? Digamos, vos podés sanear el riachuelo si sos un país pobre, si tenés el PIB per cápita de, no sé, de Guinea. Sí. ¿Sí? O de un país, o de Argentina. Si Argentina se la pasa de crisis. O sea, vos decís que Pichetto tiene razón. No. Que el diagnóstico no está del todo bien porque hay fuerzas locales que son las que combaten a la minería y no solo los porteños progres. Y además, hubo varios referentes del PRO que se opusieron a esas actividades. Por eso caricaturizarlo como es un problema de la izquierda boutique es problemático. Vamos a poner un ejemplo. A ver,
Nacho Torres, el gobernador actual de Chubut, cuando se dio la discusión por la minería en el 2021, él se opuso. Si bien antes, en el 2018, él había tenido una mirada más prominera, se había opuesto. ¿Por qué? Probablemente por oposición a Arcioni. Que también Arcioni, el ex gobernador de Chubut, hizo campaña en el 2019 en contra de la minería. Después, cuando llega al poder, se da vuelta. Se da vuelta porque ve que necesita explotarla, ¿sí? Lo mismo Guillermo Montenegro, del PRO, intendente de Mar del Plata, fue uno de los primeros que puso cautelares en contra de la exploración offshore. Ahí el peronismo, con, digamos, el gobierno nacional de Alberto Fernández, Axel Kicillof en la provincia e YPF, la Cámpora, los tres jugaron fuerte para poder destrabar eso y finalmente se logró destrabar. Hoy se está por explorar a ver si tenemos hidrocarburos en el Mar del Norte. Bien. Entonces, es una mirada un poco simplificadora de eso, digamos. Muy bien, Dani Steingart, sobre el debate, tratando de entrar un poco a propósito de lo que había dicho Pichetto, que se viralizó tanto, y que va a estar muy en agenda porque uno de los 10 puntos que le pone Milei es exploten los recursos naturales de la provincia. María, una última cosa quiero cerrar. Sí. A ver, el problema principal de por qué se generan los conflictos en torno a esto es que la ciudadanía desconfía del Estado. Si vos consideras que el Estado está corrompido, que no puede hacer los controles ambientales que tiene que hacer, es muy probable que la ciudadanía se rebele, como pasó, por ejemplo, en Chubut. En Chubut también hubo mucho rechazo porque tenés un gobernador que no cumple con su palabra. Dice, llego a la gobernación diciendo que estoy en contra de la minería, después me doy vuelta. ¿Cómo voy a creer en eso? Entonces, hay un tema de confianza pública que es muy importante. Si el Estado, como ahora plantea Milei, lo vas a recortar y le vas a sacar las capacidades de control, porque estás haciendo pelota al Estado, va a ser difícil que vos puedas tener explotación de recursos naturales como hacen los países desarrollados, que creo yo como tiene que ser Argentina. Muy bien, 8:37 de la mañana. Necesitas la tranquilidad de saber que tu familia se encuentra protegida. Querés planificar tus finanzas de manera eficiente y flexible.